La vigencia de Clausewitz. Una pequeña niña disparando una ametralladora. ¿Cuántas opiniones tan emotivas ha despertado este video, para quien lo ha visto ya? Una de tantas facetas posibles del fenómeno tan complejo llamado guerra. Conocer más sobre este fenómeno que ha sido base de toda la historia humana, tal vez ayude a ver menos escenas como esta. Si buscamos esto último, comencemos por aquel autor quien ha contribuido a dar claridad a este asunto, tan confuso por antonomasia. Carl von Clausewitz, el mayor teórico sobre materia militar, contemporáneo. Para quienes conocen el nombre de Clausewitz puede desatar opiniones generalmente contrapuestas, de la misma manera muy pocos han leído su Magnus Opus, de la guerra. En este video solo se mostrará un panorama general sobre el libro titulado De la guerra y su autor, ya que los diferentes temas a tratar son tan amplios y cada uno de ellos merecen ser explicados por separado. Me sorprende el día de hoy se desprecie a este autor por solo un prejuicio o una opinión tendenciosa. La vigencia de Clausewitz es la principal motivación de una serie de vídeos donde se hablará sobre la obra de este autor, la guerra de Siria, el conflicto en Ucrania, incluso la existencia y amenaza terrorista del Estado Islámico, vistas con detenimiento. El prusiano Clausewitz nos ofrece respuestas a dudas que pareciesen no tener respuesta. La segunda motivación son los pocos escritos serios que existen en español. Solo he encontrado a dos autores que han hablado y explicado desde la Trinidad Clausewitziana. El primero Raúl Benítez Manaut, académico, y el segundo Óscar Aranda Mora, admirante. De la guerra, ha sido ya un libro que ha desatado tanta polémica por diversos temas, abundan tantos ejemplos. Uno de ellos se dice que Hitler no provocó la Segunda Guerra Mundial, sino fue el propio Clausewitz. Otro parecido se dice que en la Primera Guerra Mundial todos los fracasos en las trincheras fueron a causa del teórico prusiano. Algunos han dicho que de la guerra dicta enviar tropas a un enemigo bien atrincherado, otros más han acusado al autor de la guerra ser el apóstol de la violencia, el profeta de la muerte, y por último otros simplemente repiten que la obra es compleja y contradictoria sin ni siquiera leer su prólogo. En raras ocasiones la importancia de una obra no está igualmente representada con su difusión y aceptación, y lo vemos en De la guerra. Hay distintos motivos del por qué existe tanta crítica absurda a esta obra. La mayoría de ellas han sido influidos por autores militares que tergiversan, sacan de contexto varios pasajes y citas, en el peor de los casos terminan inventando mentiras o acusaciones prejuiciosas. Para el autor de este video es sorprendente que existan estos comentarios en el campo académico. Todas estas mentiras serían fácilmente desvanecidas con una lectura superficial de Clausewitz, y se mostraría claramente que estas falacias son producto de la imaginación de los críticos poco serios. Esto último se demostrará en otro momento. Prosigamos. La guerra como un asunto complejo. Hay autores que señalan a Clausewitz, de los primeros autores en tratar temas relacionados con lo que se le llama la teoría del caos. Los sistemas complejos, o como un principio inicial puede terminar de manera distinta por las intervenciones sobre las variables en un momento postinicial, así como los fenómenos como la probabilidad, el azar, e incertidumbre aparecen en lo que conocemos como guerra. El término fricción y niebla de guerra son conceptos clausewitzianos, cuya naturaleza es propia de la teoría del caos. Una de las mayores contribuciones que ha hecho Clausewitz es llevar a cabo una sistematización de diversos fenómenos tan complejos, en ocasiones mutuamente excluyentes, y dar solución para diferentes manifestaciones de la guerra. Así como otros tantos autores cayeron en causas monistas y solo explicables para una época histórica, Clausewitz superó esta línea. Es por esta razón que De la guerra sea la mayor obra militar a pesar de ser una obra inconclusa. Debemos decir De la guerra su publicación apareció después de la muerte del autor. Sus 8 capítulos que la integran, los últimos, son solo bocetos que dejó Clausewitz. En algunos momentos de la obra se mencionan otros capítulos que jamás fueron escritos. Es importante decir esto, pues en ciertas partes de la obra pueden surgir diferentes definiciones de un mismo concepto. En este punto pueden aparecer aparentes contradicciones, casi todas pueden ser superadas analizando orgánicamente toda la obra. El capítulo primero es esencial para comprender toda la obra. En una nota de 1827, se menciona que fue el único capítulo que fue revisado en totalidad por su autor. Siempre se recomienda leer toda la obra empezando por el capítulo 1 hasta llegar al octavo, y releer el primero, para mayor comprensión.
Si se piensa hacer una lectura seria de la guerra, es obligado que el lector no se salte ningún capítulo o deje leer secciones o párrafos enteros. Por este mismo motivo se sugiere al leer de la guerra se haga desde un libro que incluya los 8 capítulos, sin seccionar partes del mismo, ya que existen versiones en el mercado donde solo incluyen los 3 primeros capítulos completos, y del cuarto al quinto, solo algunas secciones, y solo notas para los capítulos finales, ya sin mencionar de las malas traducciones, en especial la versión al inglés del alemán, es muy deplorable. Estas breves advertencias deben ser seguidas si se dispone a leer la obra de Clausewitz, les ahorrará muchas dificultades. En especial existe una advertencia más, es aquella en la que existen temas de suma importancia, que son tratados de manera secundaria, esto puede pasar desapercibido para quien hace una lectura superficial. Asimismo, asuntos de orden que ayudan a comprender toda la obra se encuentran en párrafos donde menos se esperaría, incluso en capítulos donde pareciera no existir conexión alguna. Por eso se evita saltar capítulos, incluso secciones o párrafos. Un ejemplo de esto es el concepto de la extraña Trinidad, se encuentra escondida y puede pasar desapercibida, a pesar que autores especialmente ingleses hayan criticado de la guerra, de manera despectiva. Es interesante que para la cúpula militar estadounidense estuvo obligado de leer, después de la derrota de Vietnam. Con excelentes resultados, pues comprendieron desde esta perspectiva por qué una potencia militar no logró vencer con claras ventajas a insurgentes analfabetas. Asimismo, una mejor comprensión en los conflictos no convencionales, en especial la guerra de guerrillas del Vietcong. La influencia de Clausewitz fue de utilidad para Estados Unidos, esto lo podemos ver en sus diversos manuales militares, en especial el Manual de Contrainsurgencia del Estado Mayor estadounidense. Este último es evidente la presencia de Clausewitz, pero no se le prestó gran atención a la famosa Trinidad clausewitziana, lo menciono porque solo se tomaron en cuenta 2 de los 3 aspectos fundamentales que forman la extraña Trinidad. En cierta medida esto explica la actual inestabilidad reinante en Medio Oriente y la misma existencia del Estado Islámico. La extraña Trinidad, se le dedicará singular atención a ella, en otro lugar, solo menciono en qué consiste. Clausewitz nos mencionó que la guerra está conformada por 3 factores que están interrelacionados entre sí y deben ser tomados para toda teoría sobre la guerra. Estos son: primero el pueblo o población, segundo el comandante en jefe y el ejército, y tercero el gobierno y sus ministros. Dejar o menospreciar alguno de ellos en cuanto a este asunto, es probable que nos lleve a conclusiones erróneas y falsas. La piedra angular de la guerra está aquí. Esto lo podemos ver en las 2 escuelas que partieron de la obra de Clausewitz, aquella escuela del ataque frontal que peca por sus catastróficas consecuencias, donde predomina una lectura superficial de la obra clausewitziana, y no prestaron atención a todas las advertencias antes mencionadas, y la segunda escuela fueron los marxistas. La perspectiva marxista de alguna forma permitió digerir mejor la Trinidad, por esta razón nos son familiares el nombre del Che Guevara, Mao Tse-tung, Ho Chi Minh. ¿Qué gran diferencia existe en una correcta lectura de la guerra? Los diferentes tipos de conflictos y manifestaciones de violencia, se llega a decir que son incapaces de ser analizados desde la óptica clausewitziana. La guerra de guerrillas, el terrorismo, guerras civiles, guerras de independencia, revoluciones y guerra nuclear. ¡Qué gran error! Ya que Clausewitz nos muestra el entender mejor estas manifestaciones de violencia, en toda su complejidad. Esto lo demostraremos después, como a nivel estratégico principalmente Clausewitz nos da respuestas, y en algunos casos a nivel operativo y táctico. Tampoco se piense que de la guerra es un oráculo que pueda adivinar todo tipo de armas a futuro. En este aspecto soy enfático, la mayor parte de conclusiones militares fueron extraídas de las guerras napoleónicas. En la obra hay 2 personajes que son los referentes históricos de toda la obra, estos son Bonaparte y Federico el Grande. Es impresionante que conclusiones de una sola época se haya logrado extraer conclusiones universales. Aunque por sentido común algunos consejos propios de Clausewitz quedaron desfasados, incluso cuando él vivía. Véase las marchas y formaciones, que llega a mencionar en alguno de sus capítulos. El uso de ejemplos históricos es significativo, ya que el propio Clausewitz hace uso de ellos para expresar la idea en la cual está teorizando. En los mejores ejemplos existen pasajes donde se explica el proceder del comandante y las acciones que tomó al mando de un ejército, en otras la sola mención de una batalla puede expresar la disposición, distribución, inicio, proceso, final y bajas, en dicha contienda, batalla, campaña o guerra.
El lector atento se verá obligado a conocer por lo menos el curso de varias campañas para enriquecer su lectura. Uno de los temas más representativos en Clausewitz es la conocida frase, la guerra es la continuación de la política con otros medios. La mayor parte de quien emplea esta frase es por académicos civiles, dando carácter y definición a conflictos. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta frase ayudó a entender dos conflictos específicos durante la Guerra Fría. La primera, la derrota de una potencia mundial en una guerra convencional, véase Vietnam por parte de Estados Unidos, o Afganistán por parte de la Unión Soviética. El segundo conflicto fue la amenaza de una mutua aniquilación nuclear, donde al día de hoy, sigue presente aunque, no se le tome en cuenta. En este punto se entendió que las armas nucleares no eran solo asunto de los militares, pues se estaba más cerca de una guerra total y destrucción total del enemigo. Estos conceptos extremos clausewitzianos, que afectaban no solo a los militares sino a la humanidad misma. Recordemos a MacArthur en la guerra de Corea, quería usar armas nucleares en China, o la crisis de los misiles en Cuba. El gobierno, ministros como políticos en parte y de igual manera, se le debe mucho a la opinión pública, y me refiero especialmente a civiles, que se evitaran el uso de armas nucleares durante la Guerra Fría. Ya se hablara de todo lo que representa esa frase en toda su extensión y cómo está íntimamente ligada con otros conceptos, todavía hay mucho que decir sobre esta famosa frase. Guerra total, a veces llamada guerra absoluta, es un concepto sui generis en la obra de Clausewitz, pues el mismo Clausewitz la menciona, donde todos los recursos materiales como morales son usados en la guerra para alcanzar su objetivo político y militar. En este caso es la destrucción total del enemigo. Este concepto ha creado grandes discusiones, en parte porque se ha sacado del contexto del que se habla. Es preciso mencionarla porque forma parte del método clausewitziano, que se explicará al final. Este concepto de guerra total es un ideal, un caso extremo del fenómeno de la guerra bajo ciertas condiciones particulares. Es usado para comenzar el análisis de la guerra, como un conflicto puro de violencia e irracionalidad. Esto es de gran ayuda, pero se deja a un lado, ya que es imposible llegar a ese punto en la realidad. Aunque hay momentos durante la guerra que tienden hacia el extremo, como la detonación de un arma nuclear. El mismo concepto de guerra total puede ser empleado para señalar conflictos que tiendan a este, y no solo es propio en referencia con armamento nuclear, estos pueden ser a un conflicto guerrillero como un país pequeño. En oposición al término de guerra total, existe el de la guerra real, que está limitada en el uso de la fuerza por diversas variables. La guerra real o limitada se le puede llamar a la mayoría de las guerras que hayan existido. La historia militar nos enseña que pocos soldados han determinado el destino de países, con pocos medios, incluso en ausencia de batallas importantes. El mal uso del concepto de guerra total es para llamar a una guerra real, incluso hay quien dice que se debe llegar a un punto de guerra total y eso nos dará la victoria. Esta última frase es un axioma de la escuela del ataque frontal. Lo peor que esto, se le atribuye cabalmente a Clausewitz, y decir que el autor de la guerra, procuró, por todos los medios ser lo más claro posible. Para terminar, hablemos sobre el método en Clausewitz. Toda la obra se fundamenta en un tratamiento especial dialéctico, o hegeliano. Esto se basa en fundar una idea o concepto, y confrontarla con su contraria, tesis y antítesis, respectivamente. El método dialéctico hace esto para alcanzar una síntesis, de las relaciones que confrontan y explican el fenómeno desde ideas antagónicas. Este método es apropiado para comprender ciertos fenómenos complejos y multicausales. Es interesante este método desde una perspectiva filosófica. Para explicar el fenómeno de la guerra, solo hay que aclarar que en Clausewitz no hay una síntesis. Solo existen una tesis y una antítesis, el libro sobre defensa como tesis, y el libro sobre el ataque como antítesis. Toda la obra gira en cuanto a estos dos capítulos, implícitamente la Trinidad se encuentra en ella. Este método nos da la posibilidad de dar diferentes perspectivas del fenómeno de la guerra, aunque inevitablemente también varias interpretaciones que puedan resultar falsas si se dejan cuestiones importantes de lado. Aunque para desarrollar esta lucha de contrarios se fundamentan ideas precisas para que existan el medio de comprensión, algunos conceptos son: la guerra absoluta, la guerra total, las tres acciones recíprocas. Sobre estas vienen otros como el objetivo militar de la guerra total, el objetivo político de la guerra, la moral de las tropas, la conducción de la guerra, la relación de la política con la guerra es un arte o una ciencia, la destrucción del enemigo, guerra de aniquilación, la nación en armas, fuerza creciente del ataque y defensa, punto culminante del ataque y defensa, la incertidumbre, la fricción, entre otros conceptos necesarios para llevar a cabo el análisis.
y la extraña trinidad que es la piedra angular, y a él los demás conceptos convergen de cierta manera. La guerra es de vital importancia, de vida o muerte, el camino hacia la supervivencia o la aniquilación, por ello es indispensable estudiarla a fondo. Con esta frase comienza el arte de la guerra atribuido a Sun Tzu, el general chino, que su manuscrito sigue siendo vigente después de 23 siglos. Se le ha llamado a Sun Tzu el referente obligado para refutar al prusiano Clausewitz. La verdad es que ambos autores son complementarios, aquella persona que busque todas las semejanzas entre ambos, seguro que se hará famoso. Es una gran tarea, pero el día de hoy, solo se busca dar a conocer de la guerra. Clausewitz no es el filósofo taoísta que algunos quisieran, pero la mayor parte de la obra contribuye en exceso a aportar a la frase de Sun Tzu, más que aportar, sino que existe la misma motivación, aunque no es evidente en las primeras lecturas de la guerra. Hay que prestarle suficiente atención a la guerra, en ocasiones se suele olvidar una verdad simple: la guerra es un asunto humano.